la insuficiencia pancreática? Esta se define como la incapacidad del páncreas de producir y o transportar suficientes enzimas digestivas para la fragmentación de los alimentos en el intestino y permitir su posterior absorción. Continuando con lo que es la fisiopatología de la insuficiencia pancreática, aquí tenemos lo que es la representación del páncreas. En el páncreas, la proteína CFTR se expresa en la membrana apical de lo que son las células ductales proximales. La alteración de su función se traduce en lo que es una disminución de la secreción ductal del cloro, con la consiguiente falta de activación del intercambio cloro-bicarbonato, de manera que el jugo pancreático, la concentración del cloro, del bicarbonato y el agua es baja. Las células acinales siguen produciendo enzimas y el resultado final de este es un tubo pancreático pobre en volumen y muy rico en proteínas, por lo que se forman precipitados proteicos que obstruyen lo que son los conductos pancreáticos. En la insuficiencia pancreática participa lo que es la proteína CFRT, que es un regulador transmembrana de transporte de cloro, que se incluye en lo que es en la familia de transportadores, la cual se van a localizar en la membrana apical de las células endoteliales, por lo que su difusión afecta principalmente a lo que son las glándulas exócrinas, sudoríparas, lo que es el aparato respiratorio, lo que es el páncreas, el hígado, vesícula biliar y lo que es intestino. También afecta lo que es el sistema reproductor, sobre todo en lo que es en el varón. La CFRT puede actuar reabsorbiendo lo que es las secreciones de iones de cloro, dependiendo de la glándula en la cual se localice. Además, también interactúa en lo que es en la regulación de otras proteínas de transporte de ion, como lo que es el bicarbonato, el sodio. Secundariamente, la obstrucción ductal, que es la que vemos aquí ilustrada con el páncreas, lo que hará es que se produce una autólisis de las células acinales, como podemos ver aquí. Encontramos la célula en su estado fisiológico y vemos cómo se forma una autólisis. La célula automáticamente muere. Ilustrando las imágenes, la obstrucción ductal, que es como se llega a dar, y después por autólisis de células acinales, y vemos los cambios. Respectivamente, cuando tenemos lo que es la autólisis de las células acinales, tenemos una sustitución progresiva del parénquima pancreático por el tejido fibroso, lo que da lugar a una insuficiencia pancreática exócrina. Existe una buena correlación de genotipo y función pancreática, y así la existencia de dos mutaciones graves que dará lugar a la insuficiencia pancreática en la mayoría de los pacientes, mientras que un genotipo 1, 2 o mutaciones leves darán lugar en la mayoría de los casos a un páncreas de función conservada. Buenas, mi nombre es Alejandra y yo les voy a hablar sobre la pancreatitis aguda. Ya estoy aquí de nuevo para compartir con vosotros una breve introducción de lo que es el páncreas. El páncreas es un órgano glandular localizado justo en el abdomen. Produce los jugos pancreáticos que contienen las enzimas que ayudan a la digestión y a elaborar varias hormonas, incluso a la insulina. El páncreas está rodeado por el estómago e intestinos y entre otros órganos. Aquí les muestro un dibujo sobre el páncreas en estado normal. A continuación, mi compañera empezará a explicar qué es la pancreatitis aguda. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la enfermedad inflamatoria más frecuente del páncreas. Este tipo de inflamación del páncreas se ve en casi todos los hospitales. Consiste en un cuadro de rápida aparición caracterizado por un fuerte dolor abdominal en la zona central, frecuentemente con irradiación a la espalda acompañado de diversos síntomas para el paciente. Entonces aquí podemos ver un páncreas inflamado en la parte posterior de abajo. Ok, se produce generalmente por los cálculos biliares o a un consumo excesivo de alcohol, fenómenos que pueden provocar una autodigestión. Este es el proceso en el que las enzimas pancreáticas destruyen su propio tejido y causan inflamación del mismo páncreas por las enzimas que se producen. Como podemos observar en esta parte de aquí, que se observa un páncreas inflamado.
Gracias. Fisiopatología de la pancreatitis aguda. Independientemente de las diferencias etiológicas, tienen como evento temprano la activación en el interior del acino pancreático de las enzimas pancreáticas, y también estas se encargan de ocasionar el daño inicial en las células acinares pancreáticas. La magnitud de este daño pancreático determina la severidad de la enfermedad, donde también hay una inducción de respuestas inflamatorias endoteliales, donde el nivel ocasionar el daño inicial en las células acinares pancreáticas. La magnitud de este daño pancreático determina la severidad de la enfermedad, donde también hay una inducción de respuestas inflamatorias endoteliales, donde el nivel local y sistemático es responsable de las complicaciones en el pronóstico de dicha enfermedad. Síntesis y secreción de las enzimas pancreáticas. La secreción pancreática de las enzimas digestivas se encuentra controlada por el sistema neuronal y también por hormonas que se encuentran dentro del duodeno, ya que este es el principal órgano encargado de secretar enzimas pancreáticas. La secreción pancreática exócrina se produce continuamente tanto en la fase interdigestiva, que esta es el ayuno, la cual aproximadamente el 20% de la secreción que se lleva a cabo es la máxima. También en la fase digestiva, con sus tres componentes básicos, que son la cefálica, la gástrica y la intestinal. De estas es la fase intestinal la encargada de producir la máxima especificidad. En periodos de ayuno, las pequeñas cantidades de proteasa en la luz intestinal degradan la mayor parte de cada uno de los péptidos, quedando solamente el estímulo muy bajo, donde se encuentra una estimulación basal que es constante, y también esta es posterior a que se requieran proteasas pancreáticas para que su digestión tenga la suficiente concentración, por lo que se encargue a la liberación de la degradación de estos péptidos, donde existe una disminución de manera que quedan sin degradarse y estimulan la colecistoquina. Una vez dirigido el alimento, nuevamente las concentraciones de la proteasa son residuales, que degradan los péptidos, aumentando, y también se disminuye lo que es el estímulo de la secreción de las enzimas pancreáticas. En condiciones normales, las enzimas pancreáticas son activadas en la luz duodenal. Existen varios mecanismos que protegen la activación enzimática y también al páncreas, evitando su activación dentro de él, ocasionando pancreatitis. Estos mecanismos son los siguientes: las enzimas que almacenan la forma de los gránulos simógenos, también las enzimas que se encargan de secretar en forma inactiva, las enzimas que activan los simógenos y se encuentran fuera del páncreas, también las células acinares que producen los inhibidores de la tripsina, como ser la secretina de la proteasa, también un inhibidor de Cazal tipo 1. Otro mecanismo es el gradiente de presención, que favorece al flujo del jugo pancreático, haciendo y dirigido hacia el duodeno. También se encuentra el último factor, que son las bajas concentraciones de calcio, y existe una ionización intracelular. Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar acerca de la activación de las enzimas pancreáticas. Existe una teoría que es la hipótesis de colocalización, que plantea que el evento inicial es el bloqueo de la excreción de los simógenos, que debido a esta síntesis que es continua, al bloquearse su excreción, hay una acumulación progresiva de simógenos que finalmente trae como consecuencia la aproximación y la fusión entre los gránulos de simógeno y las enzimas lisosomales, como la captecina B, que activan los simógenos a tripsina 3 y 4. Esta enzima inicia el daño acinar pancreático. La retención de los gránulos de simógeno posiblemente se debe a una alteración en la red de filamentos de actina, que esto facilita las funciones de secreción. En cuanto a los factores neurogénicos, en modelos experimentales se ha encontrado que el sistema neuronal intrapancreático es estimulado para liberar sustancias P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el CGPR, que aumentan la permeabilidad vascular y la inflamación. Tenemos los factores vasculares, que se han encontrado alteraciones vasculares tanto en grandes vasos como en la microcirculación durante la pancreatitis aguda.
Estudios geográficos han demostrado una alta frecuencia de vasoespasmos en pancreatitis severas y la relación de zonas de necrosis con sitios de vasoespasmo. También se han encontrado alteraciones en la microcirculación relacionadas con la necrosis pancreática. Los factores asociados con compromisos microcirculatorios son la sustancia P, la endotelina 1 y la sintetasa de óxido nítrico. Entonces, la fisiopatología de la muerte celular en pancreatitis aguda, en esta se han identificado dos mecanismos de muerte celular, que son la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es denominada también como muerte celular programada, que en condiciones fisiológicas controla la normal hemostasis de los tejidos, pero en condiciones patológicas como la pancreatitis aguda, este tipo de muerte celular también se puede presentar. Las células que inician ese proceso son reconocidas y eliminadas por los macrófagos, proceso en el que no hay rompimiento ni liberación de contenido celular al espacio extracelular, por el cual induce la mínima inflamación. En resumen, independientemente de la etiología de base, la severidad de la pancreatitis está relacionada a la magnitud del daño acinar pancreático inicial y la activación de la respuesta inflamatoria y endotelial que este daño genera y que ocasiona daños locales como la necrosis pancreática. La formación de pseudoquistes y abscesos y el compromiso sistemático y pulmonar por la liberación de los mediadores inflamatorios en el páncreas o en otros órganos extrapancreáticos como el hígado. Muchas gracias. Buenas tardes. La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria degenerativa, progresiva y permanente del páncreas. Aquí tenemos una ilustración del páncreas. Esta se caracteriza por la presencia de daño tanto morfológico como funcional del mismo. El daño afecta al parénquima como al sistema ductal y suele acompañarse de fibrosis, infiltrado celular, inflamatorio y litiasis, tanto intraparenquimatosa como intraductal. Estas lesiones llevan al daño funcional del páncreas exócrino y endocrino. La mayoría de los casos, en este caso el 80%, se presenta como brotes de pancreatitis aguda. La principal diferencia entre la pancreatitis aguda y crónica es que esta última sí obtiene una resolución completa del daño. La pancreatitis crónica se produce debido a la inflamación prolongada del páncreas. Esta provoca un daño irreversible al tejido pancreático. Se desarrolla lentamente a través del tiempo y lo hace por los factores del estilo de vida de los pacientes propensos, como por ejemplo el consumo prolongado y excesivo del alcohol y del tabaco, también algunos medicamentos, los triglicéridos elevados, enfermedades autoinmunes o enfermedades genéticas. En muchas ocasiones esta enfermedad es idiopática, o sea que no se sabe la causa concreta de la enfermedad. El páncreas tiene dos funciones fundamentales. La primera es que produce hormonas que regulan la glucosa en la sangre y la segunda es que tiene enzimas para ayudar a descomponer los alimentos, los nutrientes para el aparato digestivo. Cuando el páncreas no funciona adecuadamente, la capacidad para digerir los alimentos se ve afectada. Los pacientes con pancreatitis crónica no absorben correctamente los nutrientes durante la digestión y pueden tener problemas al momento de mantener los niveles de azúcar o los niveles de glucosa en la sangre. Esto puede provocar otras complicaciones como enfermedades óseas, pérdida de la visión, dificultad para aumentar de peso, entre otras cosas. La promedio de edad de la aparición de la enfermedad es de 42 años, con un predominio en los hombres, pero este número se ha visto afectado ya que el consumo de alcohol es más frecuente en la población femenina. La pancreatitis crónica es una enfermedad muy poco común, con una prevalencia anual de 42 cada 100.000 y 26 cada 100.000 casos en Europa, en Estados Unidos y Europa respectivamente, y con una incidencia global que se ha mantenido estable durante las últimas 3 décadas, con un número de 4 cada 100.000 personas al año. La incidencia y prevalencia de la pancreatitis crónica en América Latina no se conoce muy bien, pero se cree que ha aumentado en las últimas décadas. En la pancreatitis crónica la podemos dividir en dos, donde la principal que tenemos es la pancreatitis crónica calcificante, donde esta representa más del 95% de todos los casos de pancreatitis crónica. Y en estas el daño primario se va a dar en el páncreas, y esto es porque hay un desarrollo de la litiasis pancreática en la mayoría de los casos. Como segundo tenemos la pancreatitis crónica obstructiva. Esto es un poco menos frecuente y se va a presentar porque hay una obstrucción de los conductos pancreáticos, y esto es debido a tumores o lesiones previos a la aparición de la pancreatitis crónica.
Las alteraciones histológicas de la fibrosis intralobular, perilobular y la pérdida del parénquima exocrino se va a distribuir con regularidad en la parte caudal a la obstrucción. Y aquí no vamos a encontrar cálculos, y el daño se va a detener o va a mejorar cuando se drene el jugo pancreático de la región obstruida. Y también las podemos dividir en su clasificación según la etiología, donde la primera que tenemos es la nutricional, y esta es la más común, y esta es producida porque hay una ingesta de alcohol, o también se asocia con una dieta rica en proteínas y grasas. También puede ser porque hay una dieta deficiente en proteínas y oligoelementos. La segunda es la metabólica, donde esta está relacionada con el hiperparatiroidismo o también con anomalías del conducto pancreático, como lo pueden ser el páncreas divisum, cicatrices, estenosis y o tumores. Y como también secundaria podemos tener traumas pancreáticos, que esta es un poco rara, o también puede ser por hereditaria, que esta va a ser aún más rara. También puede ser la idiopática, que esta va a constituir el más de 30% de los casos, y por último la inmunológica.